Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un tema bíblico de la palabra de Dios acerca, hermanos, del nuevo nacimiento espiritual que debe de tener una persona para ser hijo de Dios. Hay un nacimiento, hermanos. Tenemos un nacimiento en la carne, pero también tenemos un nacimiento espiritual. ¿En dónde viene eso? Vayamos a Juan. Antes de empezar con esto, vayamos a Juan. Juan capítulo 9. Juan capítulo 3, del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios. Capítulo del 3, del versículo al 5. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de la necesidad de este nacimiento, hermanos. Es necesario este nacimiento espiritual. No es un nacimiento de la carne, no. Es un nacimiento espiritual. Toda persona, para poder entrar a la presencia con Dios, necesita este nacimiento espiritual, hermanos. Este nacimiento espiritual. Y para que una persona nazca de nuevo, necesita a Cristo en su corazón. Necesita a Cristo en su corazón. A eso se refiere con un nacimiento espiritual, con un nacimiento de espíritu. Que necesitamos la salvación que el Señor Jesucristo está ofreciendo. Nos dice la palabra de Dios que lo que es nacido de la carne, carne es, hermanos. Hay un nacimiento, hermanos, en nuestra carne humana, hermanos. No es un nacimiento de carne. No es un nacimiento por medio de una mujer, no. Este nacimiento es por medio de Jesús. Y necesitamos el nuevo nacimiento espiritual para poder entrar al cielo. Y si no tenemos este nacimiento espiritual, entonces no podemos entrar al reino de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Como tenemos tenemos pecados, hermanos, por culpa de Adán, de la desobediencia de Adán, es que tenemos pecado. Pero necesitamos un nacimiento espiritual para poder entrar a donde está el Padre, para poder entrar a donde está Dios, hermanos, porque en la presencia de Dios no puede entrar el pecado, en la presencia de Dios no puede entrar lo pecaminoso, no, necesitamos nacer de nuevo para poder entrar allá al cielo, hermanos, para poder entrar a la presencia de Dios, porque Dios es 3 veces santo. No es un nacimiento en la carne, sino es un nacimiento espiritual, hermanos. Un nacimiento de nuestro espíritu, hermanos. Es un cambio espiritual, hermanos. Jesús dice en su palabra que hay un nacimiento en la carne, hermanos. Un nacimiento natural. Pero hay un nacimiento espiritual, hermanos. Cuando se refiere a un nacimiento espiritual, se refiere a que tenemos que recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que podamos tener ese nacimiento espiritual. Porque no todos los que se dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios, no. Por eso nos dice claramente la palabra de Dios en su palabra
que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No todos son hijos de Dios, no. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero si no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces no hemos recibido el nuevo nacimiento espiritual. Para que una persona pueda ser hijo de Dios, necesita nacer de nuevo. Necesita recibir un nacimiento espiritual, hermanos. Y ese nacimiento es que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que lo aceptemos como nuestro Salvador. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. No es un nacimiento en la carne. No por ser judío es que te vas a salvar. No por ser de tal país es que te vas... No, este nacimiento no depende de ciudadanía. Este nacimiento depende de un nacimiento espiritual. ¿Y cómo podemos obtener este nacimiento espiritual? Dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que reciben a Jesucristo en su corazón, van a obtener este nacimiento. Y a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, los que no creen, no pueden tener este nacimiento. Los judíos no creyeron en Jesucristo, por lo tanto no pudieron obtener el nacimiento espiritual. Ellos habían obtenido el nacimiento de la carne, pero no habían obtenido el nacimiento espiritual, el nacimiento del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Y eso nos identifica como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Jesucristo mora en nuestros corazones. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Son un solo Dios. Los hijos de Dios, el nacimiento que tenemos, no es un nacimiento por ciudadanía. No es un nacimiento de sangre, no. Es un nacimiento espiritual. La voluntad de estos no es voluntad de carne. Los verdaderos hijos de Dios obtienen un nacimiento espiritual. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Y si los judíos no aceptaban a Jesucristo como su Salvador, entonces no podían nacer de nuevo, hermanos. Todas las personas necesitan nacer de nuevo, porque si no tienen este nacimiento espiritual, así pueden decir somos hijos de Dios, pero si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces no somos hijos de Dios. Tenemos que creer en su nombre, tenemos que creer en Jesucristo. Y no solo tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos de todas nuestras obras pecaminosas. Esta voluntad no es voluntad de varón, sino es la voluntad de Dios. Este nacimiento es de la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no somos engendrados de sangre ni de carne, sino somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Necesitamos ese nacimiento. ¿Y cómo podemos obtener este nacimiento? La respuesta está en San Juan capítulo 1 al 12. Tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios. Tenemos que arrepentirnos para nacer de nuevo. Eso es a lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, que si no nacían de nuevo, no podían entrar al reino de Dios. Pero Nicodemo pensaba que el Señor Jesucristo le estaba hablando de un nacimiento en la carne, de un nacimiento por medio de una persona, por medio de una mujer y de un hombre. No, lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando es que le estaba hablando de un nacimiento por medio de Él, un nacimiento espiritual por medio del unigénito Hijo de Dios.
A los que creen en el nombre de Dios, esos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es hecho por sangre. El pueblo de Dios no es hecho por ciudadanía. El pueblo de Dios son todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Regresemos a la palabra de Dios. Nicodemo le preguntaba a Jesús. Nicodemo no entendía lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Dice, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y por qué una persona no puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo? La respuesta está en Romanos 3:23. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La respuesta está en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. El pecado nos lleva hacia la condenación del infierno. Pero Jesucristo nos ofrece un nacimiento espiritual por medio de Él. Él nos está ofreciendo una dádiva. Él nos está ofreciendo un regalo eterno. Una salvación eterna que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede obtener la salvación y no se puede llegar a Dios si no hemos nacido de nuevo. Nacido de nuevo es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pensaba que era un nacimiento en la carne, porque le preguntaba al Señor Jesucristo, ¿cómo yo ya siendo viejo, acaso yo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento de que tenía que entrar en la panza de su madre, no. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo era de un nacimiento no en la carne, no por medio de un ser humano, no, sino por medio de Él. Por medio de Él, todo aquel que no acepta a Jesucristo en su corazón no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar, porque el Padre es 3 veces santo. Sed santos porque yo soy santo. Él es 3 veces santo. Y por eso no podemos entrar si no entramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 nos dice que Jesucristo es el camino para llegar al Padre. No hay otro camino para poder llegar al Padre. No hay otro camino para poder llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede llegar a Dios si no es por un nacimiento espiritual. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Es necesario que todos tengamos este nacimiento porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza, hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque vivimos bajo esta condición de pecado, hermanos, por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de Eva. Es por eso que estamos bajo el dominio del pecado. Tenemos esta naturaleza pecaminosa.
tenemos dos naturalezas. La naturaleza de la carne y una naturaleza espiritual, hermanos. Todavía tenemos esa naturaleza, hermanos. Todos los días luchamos contra esta naturaleza que no quiere obedecer a Dios. Que no quiere obedecer a Dios, hermanos. Nuestro cuerpo tiene esta naturaleza. Nos dice en Romanos capítulo 5 al 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Del 5 al 12 nos dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres. ¿Cómo fue que entró el pecado en el hombre, hermanos? En el principio, hermanos, no había pecado. En el principio no había ningún pensamiento de pecado, hermanos. Ningún pensamiento pecaminoso. Pero como nuestro padre Adán desobedeció a Dios, es por esa razón que entró el pecado. Y por esa razón entró la muerte. Por la culpa de la desobediencia de Adán. Por la desobediencia de Adán. Y por esa razón es que todos somos pecadores. Porque Adán pecó, entonces nosotros también somos pecadores. Y si no nacemos de nuevo, y si no recibimos a Cristo, entonces no podemos entrar al reino de Dios. Así como entró el pecado por medio de Adán, así vino la salvación por medio del Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede dar ese nacimiento espiritual. Todo el mundo tiene esta condición de pecador, esta condición pecaminosa por medio de Adán. Pero hay alguien que nos puede salvar. No hay ningún hombre, hermanos, no hay ningún hombre en la tierra que no ofenda a Dios. No hay ningún hombre en la tierra que sea perfecto. No hay ningún hombre en la tierra que no peque. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo la naturaleza del pecado. Por Adán, por la desobediencia de Adán, es por esa razón que tenemos esa condición de pecado, esa condición pecaminosa. La naturaleza ahí queda. Pero somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón de que vamos a ser salvos. Pero la condición de pecador ahí queda. Eso depende de nosotros. Tenemos que sujetar nuestra condición pecaminosa a que no haga la voluntad del pecado, sino que haga la voluntad de Dios. Eso depende de nosotros. Es cierto que todos somos pecadores. La palabra misma declara que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores y todos hacemos cosas que no son del agrado de Dios. Es cierto que en este mundo todos somos pecadores. Por medio de Adán es que nosotros tenemos el pecado. Y aunque nosotros digamos, es que yo no hago nada malo, es que yo no hago cosas malas, todos somos pecadores. Porque Adán pasó su pecado a nosotros. Y por la culpa de Adán es que nosotros somos pecadores. Si Adán hubiera pecado, entonces no fuéramos pecadores. Pero es por esa razón de que nosotros somos pecadores. La condición de pecador ahí queda. Pero somos justificados y tenemos un nacimiento
no en nuestra carne, sino un nacimiento espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nadie está exento de esta condición, no. Todos tenemos esta condición pecaminosa. Depende de nosotros si queremos hacer o no hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice que ligera es su carga. La carga de nuestro Señor Jesucristo es fácil de cargar. Pero eso depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios. El hombre se le hace difícil hacer la voluntad de Dios porque no quiere dejar su condición de pecador. No quiere dejar de hacer lo malo porque está acostumbrado a hacer lo malo. Porque esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y por esa razón es que el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque quien no nazca de nuevo y quien no haga la voluntad de Dios, no va a poder entrar al reino de Dios. Quien no haga la voluntad de Dios, no va a poder ir al cielo. Muchas veces he escuchado decir, ya está descansando, ya está con Dios. Pero si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Si una persona no recibe a Jesucristo como su Salvador, no puede entrar al reino de Dios. Porque los hijos de Dios entran al reino de Dios cuando aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Se convierten en sus hijos cuando aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando se arrepienten de sus pecados. He escuchado decir muchas veces eso, es que ya está descansando con Dios. Ya está en la presencia con Dios. Pero ¿cómo sabes tú que está en la presencia con Dios? Solo eso lo sabe Dios. Pero si esa persona no recibió a Jesucristo como su Salvador, está destituida de la presencia de Dios. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. No puedes llegar al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Él es quien te justifica de tus pecados. Él es quien te está justificando. Él es el sacrificio que quita tus pecados. Y si tú no te justificas por medio de Jesucristo, entonces no puedes llegar a la presencia con Dios. Porque hay una barrera entre Dios y el pecado. Y el pecado no puede entrar a la barrera donde está Dios. Eso es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que aleja al hombre de Dios. Esa barrera que aleja al hombre de Dios. Es el pecado y la santidad de Dios. Si alguien, les voy un ejemplo, hermanos. Si alguien está limpio, no puede entrar en un lugar. Si alguien está sucio, no puede entrar en un lugar que está limpio. Así nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia si estamos sucios. Y si estamos sucios, llenos de pecado, llenos de impiedad, no podemos entrar a la presencia con Dios. Porque donde está Dios, está limpio. Donde está Dios, está santificado. Donde está Dios, no hay suciedad de pecado. Eso es un ejemplo, hermanos, de que si nosotros estamos en suciedad, si estamos en nuestra vieja naturaleza, la naturaleza permanece. Pero si no hemos aceptado a Jesucristo, entonces no podemos ir al cielo. No podemos entrar a la presencia con Dios. En Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. La naturaleza pecaminosa ha sido heredada por Adán. Es que hemos tenido esta naturaleza pecaminosa, hermanos. En el principio, hermanos, no había pecado. En el principio todo era perfecto.
En el principio no había pensamientos de pecado. En el principio Adán y Eva, hermanos, ellos no vivían bajo un dominio de pecado. En el principio todo era perfecto. No hemos llegado a la perfección aún. Solo tratamos de llegar a la perfección, pero no la hemos llegado. Esa condición de perfección la alcanzaremos en el cielo. Pero tratemos de hacer la voluntad de Dios. Si no nacemos de nuevo, es indispensable, hermanos, nacer de nuevo, hermanos. Es indispensable recibir este nacimiento, hermanos. Es necesario este nacimiento, hermanos, porque si no tenemos este nacimiento, entonces no vamos a ser aceptados por Dios. Para que el Señor nos pueda aceptar en su presencia, para que el Señor nos pueda dejar entrar a su presencia, necesitamos recibir este nacimiento, que es por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Hay muchas personas en estos días que están muriendo y no han obtenido el nacimiento espiritual y están yendo a un infierno. Pero ¿cómo podemos obtener ese nacimiento? Por medio de Jesucristo. Es la única solución. Él es el único camino para solucionar y limpiar nuestros pecados, para que nosotros podamos entrar a la presencia con Dios. Es indispensable. No hay otra solución. No hay otra solución para esto. Es la única respuesta, es el único camino. No hay otro camino, no hay otra solución. Esa es la única solución. Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí lo que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, no se estaba refiriendo al bautismo, hermanos. Muchas personas piensan que aquí se refiere al agua, pero aquí no se está refiriendo a un agua natural, no. Aquí se está refiriendo a un agua espiritual. Aquí se está refiriendo a la gracia y a la misericordia de Dios. Si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si no recibimos al Espíritu Santo, entonces no podemos ser salvos. Si no tenemos el sello del Espíritu Santo y si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Cuando se refería al agua, no se estaba refiriendo al bautismo, sino se estaba refiriendo a la gracia. Se estaba refiriendo a la gracia, hermanos. Es un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. Nadie merece la salvación. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie merece ese regalo que Jesús nos da. No lo merecemos. No lo merecemos, hermanos. Pero Jesucristo es un Dios de amor. Jesucristo nos ama. Es por eso que se entregó por nosotros. El bautismo no salva a nadie. El verdadero bautismo es un bautismo espiritual. El verdadero nacimiento es un nacimiento espiritual. El verdadero bautismo es un bautismo espiritual. Tenemos que entender esas dos cosas: bautismo espiritual y nacimiento espiritual. La salvación es un bautismo, hermanos. La salvación es un bautismo. Cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, Él limpia nuestros pecados y nos hace
dignos de poder entrar al reino de Dios. El nacimiento no es un nacimiento de agua, sino es un nacimiento de agua espiritual. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, así como el agua, hermanos, cuando algo está sucio lo limpia. Y así cuando Cristo entra en nuestro corazón, somos lavados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido bautizados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos obtenido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido lavados y hemos sido transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él es que hemos obtenido la salvación. Por Él hemos obtenido la salvación, hermanos. Hemos sido bautizados con el bautismo de la salvación. Jesucristo ha limpiado nuestro corazón. Nuestro corazón, cuando estábamos bajo la naturaleza anterior, estábamos llenos de suciedad. Y Jesucristo pasó, nos limpió con su sangre. Fuimos bautizados con su sangre. Y obtuvimos la salvación. Fue un nacimiento espiritual. Jesucristo tuvo que pagar el precio en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. El Espíritu Santo entró en nuestros corazones, hermanos. Cuando el Espíritu Santo entró en nuestros corazones y nos selló con el sello del Espíritu de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. El nacimiento no es de la carne. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Solo hay una esposa, solo hay un pueblo. Y ese pueblo es aquellos que han aceptado y recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Sé que la Biblia habla de 144,000 sellados. Pero ellos también van a tener que recibir el nacimiento espiritual. Si esos judíos no reciben un nacimiento espiritual, no pueden entrar al reino de Dios. Si una persona no recibe un nacimiento espiritual, no puede entrar al reino de Dios. Tenemos que ir por el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablaba del agua, hablaba de la gracia. Cuando hablaba del agua, hablaba del Espíritu Santo. Y correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando del sello del Espíritu Santo. Lo que nos identifica como hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo. El sello de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y cuando uno recibe el nacimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, está recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón también. Porque el Padre y el Espíritu Santo y Jesús son un solo Dios. Por eso el Señor les decía a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. El Señor Jesucristo le dice a las personas, necesitan nacer de nuevo. Necesitan este nuevo nacimiento. Porque si no tienen este nuevo nacimiento, van a estar condenados a un infierno. Gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos tenido la victoria sobre la muerte. Hemos tenido la victoria sobre el infierno. Hemos tenido la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? Hemos obtenido la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos obtenido este nacimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de darle gracias a Dios porque hemos sido salvados de la condenación del infierno. Porque hemos recibido este nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo no estoy diciendo que ya no estamos bajo la condición de la carne.
Estamos bajo la condición del pecado todavía. Seguimos bajo la condición, hermanos. Las cargas de nuestro Señor Jesucristo son fáciles de cargar. Pero no queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan fácil. Eso depende de nosotros. Si queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santos. El cristiano se vuelve santo cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero ya no podemos vivir bajo nuestra condición pasada. Ya no podemos vivir bajo nuestra condición pecaminosa. Tenemos que tratar de agradar a Dios. Tenemos que vivir bajo la nueva naturaleza. Porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Y cuando Cristo viene a nuestros corazones, no hace cosas incompletas. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas personas. Ya no vivimos bajo la condición del pecado. Y si pecamos, hermanos, nos dice la palabra de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para con Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no tenemos que seguir pecando y pecando. Acuérdense lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer: vete y ya no peques más. El Señor nos perdona, pero ya no pequemos más. Ya no pequemos más, ya no seamos rebeldes a la voluntad de Dios. Ya no seamos rebeldes a Dios, sino seamos obedientes, sino seamos hombres fieles, hombres que se aferren a la palabra de Dios, personas que se aferren a la palabra de Dios. Dios está buscando personas que se aferren a su palabra, que obedezcan su palabra. Mucha gente se pregunta por qué está pasando esto. Porque el mundo no hace la voluntad de Dios. El mundo quiere hacer la voluntad. Bueno, no es que el mundo quiera hacer la voluntad del diablo, hermanos. Lo que pasa es que el diablo los tiene cegados. El diablo les tiene una venda en los ojos. El diablo les tiene muchas cosas materiales. El diablo les pone muchas cosas materiales. El diablo les pone muchas cosas, muchas trabas para que no se acerquen a Dios. El diablo está cerrando las iglesias para que las personas no se acerquen a Dios. Pero escuchemos esto, hermanos. El templo no es el edificio. El templo somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Es por esa razón que el Señor me está haciendo transmitir este mensaje de salvación a ustedes, porque Él quiere que ustedes se arrepientan, porque Él quiere que ustedes cambien. Él quiere que ustedes, no es que yo los quiera cambiar, no es que yo quiera que ustedes hagan esto, no es que yo quiera que ustedes hagan, no, yo no soy, es Dios que quiere que hagan su voluntad. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para ustedes. No es lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios está diciendo en su palabra. Que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que obedecer su palabra, que tenemos que hacer obedientes a su palabra. No te maravilles de lo que te he dicho, que te es necesario nacer de nuevo. No te impresiones por lo que te estoy diciendo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario comprender este don de Dios, hermanos, este nacimiento de Dios. Debemos de estar conscientes de lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener esta salvación, este don que Dios nos da, este regalo que Dios nos da. Segunda de Corintios, del 5 al 21, nos dice la palabra del Señor. Al 21 nos dice: al que
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús cargó todos nuestros pecados. Fuimos justificados por la justicia de Jesús. Fuimos justificados porque el Señor Jesucristo fue el único hombre, fue la única persona en el mundo que no cometió pecado. Jesús ha sido la única persona que no ha cometido pecado. Jesús es un Dios santo, es un Dios puro, y por medio de Él tuvimos esa salvación. Debemos de estar conscientes de lo que el Señor Jesucristo tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, en un nacimiento espiritual, no un nacimiento de carne, sino espiritual. Jesucristo tuvo que pagar un precio. Tuvo que pagar nuestros pecados y su cuerpo tuvo que ser crucificado en un madero. Tuvo que morir en un madero. ¿Y saben ustedes qué significa el madero? El madero significa maldición. Jesucristo cargó nuestras maldiciones. El pecado es una maldición. El pecado es una maldición. Es una maldición. Esta maldición se pasó a Adán. Y de esa maldición se pasó a todos los seres humanos. Y por esa razón es que tenemos que morir. Y por esa razón es que vamos al infierno si no nos arrepentimos y si no nacemos de nuevo. Es una maldición, es un castigo de Dios por la desobediencia, por causa del pecado. Es que esta maldición la tienen todos los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Esta maldición, porque es una maldición, porque nos dice en Mateo del 25 al 41, apartados de mí, condenados y malditos al fuego eterno. No es que Dios esté ofendiendo a las personas, no las está ofendiendo. Pero es que estas personas están condenadas al infierno. Porque el Señor tanto amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios no es que las personas sean condenadas a un fuego eterno. La voluntad de Dios es que todas las personas obtengan la vida eterna. Necesitamos la salvación de Jesucristo. Nuestros pecados, nuestras ofensas, nosotros pensamos, no es que mentir no es pecado, no es que tomar no es pecado, bailar no es pecado. Pensamos que esas cosas no son pecados. Pensamos que mentir no es pecado. Pensamos que mentir no es algo grave. Pero para Dios, el simple hecho de mentir, el simple hecho de odiar, el simple hecho de hacer cosas que no son desagradables son pecados. El simple hecho de tomarse una cerveza, tan solo una cerveza, es pecado. Esas cosas ofenden a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, ya no vive igual. Cuando uno se acerca a Dios, ya no vive su vida anterior, porque Cristo ha entrado en su corazón. Por eso dice que Él hace nueva todas las cosas. Él hace nueva todas las cosas. Él hace nueva todas las cosas. Cristo cambia todo. Cristo no deja las cosas a medias. Cristo cambia todas las cosas. Entendamos eso. Y si Cristo no ha cambiado su vida, es que Cristo no ha entrado en su corazón. Y si usted vive bajo el dominio del pecado, y si sigue pecando muchas veces continuamente, no ha obtenido la salvación. Jesucristo no solo manda creer, Jesucristo manda arrepentimiento, manda frutos de arrepentimiento, manda fe.
y manda creer en Jesucristo, que es la fe, hermanos. Muchas personas dicen, no, es que no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Yo sé que somos salvos por gracias. La salvación no se pierde. Quien se pierde son las personas. Porque si no hubo un arrepentimiento verdadero, entonces Cristo no entró en ese corazón. Yo no pongo duda a la salvación que se pierde. Quien se pierde es la persona. Somos nosotros quienes no queremos. Porque las cargas que el Señor Jesucristo nos pone son fáciles de cargar. Lo que el Señor nos pone es tan ligero, es tan fácil de hacer, pero nosotros no queremos hacerlo. Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda santidad. Holy, holy. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos, hermanos. El Señor demanda santidad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, ahora manda, que es la voluntad de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios demanda a todos los hombres de todo lugar, de todo país, de toda nación, de todo lugar donde estén, demanda arrepentimiento. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dándonos fe a todo, con haberle levantado de entre los muertos. El Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque los juicios de Dios son justos. Los juicios de Dios son justos, hermanos. Muchas personas dirán, no, es que el infierno no es real, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios ama a las personas. Dios no manda a las personas al infierno. Las personas rechazan la gracia de Dios. Las personas no quieren rendirse a Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Las personas se van al infierno porque no nacen de nuevo. Las personas se van al infierno porque no quieren hacer las cargas o la voluntad de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. Muchas personas dicen que hacer la voluntad de Dios es pesado, pero no es pesado. La voluntad de Dios es fácil, pero depende de nosotros hacer la voluntad de Dios. Es necesario saber cómo nacer de nuevo. Es necesario, hermanos. Uno se salva al arrepentirse de sus pecados y al pedirle al Señor Jesucristo que entre en su corazón, y al pedirle al Señor Jesucristo que le salve, y al pedirle que usted está arrepentido, que usted está verdaderamente arrepentido. Es como usted puede salvarse. Es así como usted puede salvarse. El día de salvación ha llegado. Han llegado las buenas de salvación. Ha llegado el día de salvación. Nos dice en 2 de Corintios que ha llegado el día de salvación. Ha llegado el día donde las personas van a ser salvas. El día de salvación. Ahora el día de salvación, hermanos. Ha llegado la salvación. Es el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo, en este instante. Hoy.
Es importante ahora, hermanos, que obedezcamos a Dios, hermanos. Con esto, hermanos, con esto finalizamos, hermanos. Vamos a ver la segunda parte del nuevo nacimiento, porque aquí hay dos hojas. Cómo nacer de nuevo y cómo es el nuevo nacimiento. Cómo es el nuevo nacimiento. Esto lo vamos a ver. Aquí está, hermanos. Aquí está, lo voy a poner cerca. El nuevo nacimiento, hermanos. El nuevo nacimiento. Aquí está, hermanos. Dice el nuevo nacimiento. Y después, hermanos, bueno, acabamos de ver que es cómo nacer de nuevo, hermanos. Cómo nacer de nuevo. Vamos a terminar ya para finalizar. Y luego vamos a ver otros temas importantes. Mañana, domingo, mañana vamos a ver el nuevo nacimiento y cómo nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, para ya finalizar, le dijo: el viento sopla y viene, pero no sabes de dónde viene, de a dónde va. Así, hermanos, no se sabe de dónde viene el viento. Así que también no se sabe así es todo aquel que es nacido de qué? Del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu necesita un nacimiento espiritual. Todo el que es nacido del Espíritu ya no vive bajo la carne. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Jesús le decía a Nicodemo: Nicodemo, tú siendo un maestro de la ley, tú sabiéndote toda la ley y sabiéndote los mandamientos, ¿no sabes lo que te estoy diciendo, Nicodemo? Es impresionante, hermanos. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no estaba entendiendo lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Eres tú maestro de Israel, eres tú maestro de la ley y no sabes. De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. Si Jesús hablaba de cosas terrenales, no le creían, hermanos. Muchas veces el Señor les decía: no os preocupéis por las necesidades diarias, Dios proveerá. Y muchas personas podrían decir: no, es que el pan no cae del cielo. Digo, si les digo cosas terrenales, entonces ¿cómo van a creer ustedes las cosas celestiales? Si el Señor les habla cosas terrenales, ¿cómo iban a creer las cosas del cielo? No le iban a creer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hermanos, por eso yo les decía, hermanos, les estaba hablando acerca de los dos testigos, Moisés y... ¿cómo se llamaba el otro? Moisés, Elías y Enoc. No pudieron haber subido al cielo. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos los cristianos subieron al cielo cuando el Señor Jesucristo subió al cielo. Así que nadie pudo haber subido al cielo antes que Jesucristo, sino hasta que Jesucristo subió al cielo. Jesucristo descendió y subió al cielo.
La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna, hermanos. La voluntad de Dios es la vida eterna, hermanos. Les voy a hacer un sencillo repaso, hermanos. El nuevo nacimiento, hermanos, cuando Jesús estaba diciendo de un nacimiento, estaba diciendo que tenían que arrepentirse, hermanos. Tenían que aceptar a Jesucristo como su Salvador. A mí me han dicho, no, es que yo ya recibí a Jesucristo como mi Salvador. Sí, hermano, ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, sí. Pero todavía sigues viviendo conforme al mundo. Tienes que cambiar. Cuando uno viene a Cristo, cambia. Cuando uno viene a Cristo, ya no vive bajo la vida antigua. Ya no vive bajo el dominio del pecado. Tienes que cambiar. Animo a todos los que son cristianos a que demuestren que son cristianos. Si tú realmente dices que eres cristiano, y si yo realmente digo que soy cristiano, tengo que ser diferente a las personas del mundo. Yo no puedo vivir como las personas del mundo. Usted no puede vivir como las personas del mundo, no. Porque Dios nos ha demandado a que seamos luz en medio de esta generación. ¿Y cómo puede usted obtener el nacimiento? Aquellos que no han recibido a Jesucristo. El nuevo nacimiento lo puede obtener por medio de Jesucristo. Solo arrepiéntase, un arrepentimiento verdadero, y crea como Jesucristo, como su Salvador. Y entonces usted se va a convertir en hijo de Dios. Es como usted puede ser salvo. Así, hermanos, nos despedimos, hermanos. Y antes de ser despedidos, quiero hacer una invitación a aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, a que hagamos esta oración. Los invito a que hagan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y gracias por morir por mí en una cruz. Te pido que me hagas una nueva persona y que me transformes y que me hagas diferente a los demás. Ahora yo te acepto y te recibo como mi único Salvador personal. Te pido que reines en mi vida y que seas el Rey de mi vida. Te pido que me hagas otra persona diferente. Que pongas mi nombre en el libro de la vida y me arrepiento de todos mis pecados. Sé que tú eres el único mediador para ir al cielo. Te lo pido, Señor Jesucristo. Y pon el nombre de cada persona, Señor Jesucristo, que está haciendo esta oración. Repite conmigo, pon mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú te levantaste al tercer día y que hoy estás a la presencia y al lado de la presencia donde está tu Padre Celestial. Perdóname, Señor Jesucristo, y te recibo en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos mañana domingo en otra enseñanza bíblica, hermanos. Los animo a todos aquellos que no han conocido a Jesucristo, a que se acerquen a Jesucristo. El diablo ha cerrado las iglesias porque no quiere que las personas sean salvas. El diablo ha hecho esta pandemia para que las personas quieren llevarse almas al infierno. Pero no dejemos que el diablo gane almas. No dejemos que el diablo gane almas. Luchemos contra el diablo, hermanos. No dejemos que el diablo se lleve las almas al infierno. Es el tiempo de que se levante una generación de evangelistas. No pidamos por otras cosas, pidamos más por evangelistas. Que se levanten misioneros, que se levanten evangelistas, que se levanten cristianos, que compartan la palabra, la salvación y el nacimiento espiritual a otras personas. No seamos egoístas. Si usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador, no sea egoísta. Si el Señor Jesucristo usted ya lo salvó, porque usted no le quiere hablar a otras personas. Si el Señor Jesucristo le salvó a usted porque usted no quiere salvar a otros, no sea un egoísta. Ahorita ya no se puede predicar por la pandemia, pero podemos predicar por medio del internet. Los invito a que prediquen la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.
y que la paz de Dios y que el Espíritu de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en una próxima enseñanza.